Bueno, voy a iniciar la grabación de nuevo después de estar una hora grabando. Se ha ido la luz y he perdido todo lo que había grabado, así que por eso veréis que alguna pizarra escrita de estas e ir hablando sobre ella, ¿vale? Para intentar recuperarlo un poco. Entonces, bueno, en el último vídeo nos habíamos quedado... ¿Cómo es esto? Vale. Espera, voy a cerrar el vídeo otra vez, porque si no, como se ha perdido todo. Vamos a ver. Ahora está dando problemas todo el rato. Bien, vamos. Esto lo hemos visto ya. Entonces pasamos ya un poquito a la reactividad también. El vídeo anterior, por eso los hago de media hora, por si se va la luz que no lo pierda, ¿vale? Entonces, importante aquí, ¿vale? La diferenciación que hacemos entre procesos físicos. Me parece que estamos, a ver un momento. Sí, esta hemos visto también. Estamos aquí, ¿vale? ¿Qué diferencia fundamental existe entre un cambio químico y un cambio físico? ¿Vale? Entonces, el cambio químico lo que supone es un cambio en la sustancia que tengo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y un cambio físico lo que se produce simplemente es como si hiciésemos un cambio de estado. Lo que os decía, el agua, si lo tengo sólido, lo tengo líquido, lo tengo gas, es el agua. Y entonces es un cambio físico, ¿de acuerdo? El agua sigue siendo la molécula de agua que tenéis aquí. La molécula de agua, que es esta, sigue siendo agua. Esté así o esté en vapor, que está más separada. En un cambio químico, esta molécula cambiaría. En el cambio químico se caracteriza porque se rompen enlaces, ¿vale? En este caso, en el caso de un cambio físico, las moléculas entre sí también tienen una serie de interacciones. No son enlaces, son interacciones. Y esto es lo que hace que el agua sea líquida, sólida o gas, dependiendo si esas interacciones son más o menos fuertes. ¿Qué pasa? Si yo caliento, rompo estas interacciones y lo convierto en vapor, pero no he roto la molécula de agua, ¿vale? Es lo que os decía. Es como si yo cojo una figura de Lego y la desmonto, ¿vale? Si la desmonto, ahí no se están rompiendo enlaces. Simplemente es las piezas que tenía diferente. Otra cosa es que yo cortase las piezas, y ahí rompería enlaces. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso sí que es importante que sepáis. En un cambio físico, las moléculas, las sustancias, permanecen iguales. ¿De acuerdo? Permanecen iguales. Venéis un poco aquí, por ejemplo, otro típico ejemplo es cambios físicos, o sea, cambios químicos, por ejemplo, sería la oxidación. Es decir, cuando yo cojo vale, cuando yo cojo una sustancia, ¿vale? Yo cojo, por ejemplo, espera, voy a abrirme una de estas nueva. El hierro, yo tengo una lámina de hierro, ¿vale? Y la lámina de hierro está constituida por átomos de hierro, que son estas. Si yo lo dejo en el exterior, el oxígeno, que es diatómico, ¿vale? Cada molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno, sería así, ¿vale? Tiene un doble enlace, pero aquí no vamos a entrar con doble enlace en la estructura. Simplemente me interesa que sepáis que está formada por dos átomos de oxígeno. Esto se forma esto de aquí. No os preocupéis de la nomenclatura ni de este tipo, ¿vale? Lo que creo que veis es que esto ha cambiado, ¿vale? Aquí tengo hierro, aquí tengo óxido de hierro. Esto es un cambio químico, esto es una reacción química, donde lo que ha sucedido es que aquí se han roto enlaces de los oxígenos y estos oxígenos se han unido con los hierros. ¿Cuántos? Pues se han roto estos, entonces han cogido 3 oxígenos con 2 hierros y me han dado este compuesto. Ha habido un cambio químico, ¿de acuerdo? Se han formado moléculas nuevas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una mezcla que son limaduras de hierro y arena y cojo un imán y separo las limaduras de hierro, eso es un cambio físico, porque ahí no ha reaccionado nada. El hierro que tengo en el imán es el mismo hierro que había con la arena mezclada, no ha cambiado, ¿de acuerdo? Bueno, para explicar todo este fenómeno, sobre todo los cambios químicos, lo que se hace es el modelo de partículas, ¿vale? Entonces, dentro del modelo de partículas, lo que supone es que cuando tenemos una reacción química, esas partículas se reorganizan, ¿de acuerdo? Se producen cambios a nivel molecular, es decir, se rompen enlaces y se forman enlaces nuevos, ¿vale? Vale, eso sabemos lo que pasa, es decir, siempre que haya ruptura de enlaces y formación de nuevos será un cambio químico. Si no se rompen enlaces será un cambio físico. Ya os digo, la temperatura de ebullición, ese tipo de cosas son cambios físicos, ¿vale?
la formación de compuestos nuevos, la reactividad son cambios químicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, congelar el agua, como tenemos aquí. Congelar el agua es un cambio físico. ¿Vale? No estoy formando ni rompiendo enlaces, las moléculas no cambian, ¿vale? Condimentar una ensalada es un cambio físico también. Estoy añadiendo cosas nuevas, pero no cambian, ¿vale? Disolver sal en agua, esto es un cambio químico, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sal lo que va a hacer es descomponerse, ¿vale? Esto es químico, es decir, esto se me va. Es decir, la sal, hasta aquí lo explico, la sal sería cloruro sódico, así. Si yo lo disuelvo, lo que se va a formar es sodio más por un lado, más cloro menos por otro, ¿vale? Entonces ha habido un cambio a nivel molecular, la estructura ha cambiado, ¿vale? Ya no se mantiene cloro sódico unido. Limpiar una mancha con lejía exactamente igual, ¿vale? Es un cambio químico, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un cambio químico que tendríamos ahí. ¿Por qué? Pues porque la lejía se va a descomponer, va a reaccionar con la mancha, y entonces al principio tengo lejía, pero una vez que reacciona ya no hay lejía, ¿de acuerdo? La formación del arco iris es un cambio físico, es decir, lo que se produce es una difracción cuando la luz blanca atraviesa una gota de agua, se divide en los diferentes colores. Ahí es un cambio químico. Cocinar un huevo frito, aquí, bueno, podría haber diferentes interpretaciones, pero a priori lo que sucede es que al calentarlo, las moléculas, las proteínas, ¿vale?, se orientan de diferente manera, pero siguen siendo las mismas proteínas. Aquí, bueno, podríamos hablar, sí, se puede hablar de un cambio químico en tanto en cuanto que hay enlaces que se crean y se destruyen entre ellos, ¿vale? Pero bueno, sería un poco más ambiguos. Encender una cerilla sí es un cambio químico, porque lo que hacemos es fósforo con oxígeno, ¿vale? Lo que nos provoca es esa llama, esa energía, ¿de acuerdo? Y respirar a nivel celular sería un cambio químico, porque al final es con el aire que entra por los pulmones más los nutrientes formar energía o crear, vamos, convertirlo en energía, ¿vale? Para explicar todo esto, lo que tenemos que recurrir es a un modelo, y el modelo que vale es el de partículas, ¿de acuerdo? Es decir, ya hemos indicado que a nivel molecular es muy sencillo, y lo que decíamos es, como os indica a nivel molecular, es sencillo distinguir un cambio físico de uno químico, pues solo hay que comprobar si el proceso se ha producido una transformación de partículas. Bueno, esto que se dice así fácilmente, hay que verlo, claro. No todos los cambios que actualmente, ¿vale? Parecen que ha habido un cambio a nivel atómico, lo ha habido de verdad, pero bueno. Entonces, ejemplos que tenéis aquí ya es, pues, cambio físico, cambio de estado del agua, que se ha venido repitiendo todo el rato. Y luego cambios, por ejemplo, químicos, la síntesis del agua, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Qué es lo que...? O sea, hemos dicho que un cambio químico se caracteriza porque cambian las sustancias. Esas sustancias van a cambiar en una reacción, ¿vale? El método en que cambian esas sustancias es las leyes que siguen son mediante una reacción. Y esto se explica a partir de la teoría de colisiones, ¿vale? Entonces, una reacción, yo voy a tener unos reactivos, lo vamos a expresar así, ¿vale?, que van a dar unos productos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues hay que tener en cuenta que todos los átomos o moléculas que yo tengo en un recipiente, por ejemplo, si yo tengo un recipiente que tiene hidrógeno, tiene oxígeno, ¿vale?, estas moléculas en este caso se están moviendo siempre. O sea, solo se consigue que las moléculas estén quietas en el 0 Kelvin, que son menos 273 grados centígrados, y esa temperatura no se ha conseguido alcanzar en un laboratorio. Con lo cual, todo a nivel atómico se está moviendo. ¿Qué pasa? Que cuando estas moléculas se mueven, van chocando. De hecho, por ejemplo, cuando inflamos un globo, lo que está sucediendo es que el globo mantiene esa forma porque los átomos y moléculas, mejor dicho, las moléculas de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno que forman el aire, están chocando contra las paredes del globo. Si esas moléculas lo que hacemos es ralentizarlas, ¿cómo se hace? Por ejemplo, sabéis que en invierno puede bajar la presión de los neumáticos. ¿Debido a qué? A que la temperatura está muy relacionada con el movimiento de estas moléculas. Es decir, cuando yo bajo la temperatura, estas moléculas se mueven menos. Y eso hace que esta presión sobre las paredes sea menor y entonces se desinfle. Mientras que si aumenta la temperatura, se mueven más, ¿vale? ¿Cómo medimos esta energía? Pues a través de la velocidad. Cuanto más rápido se muevan, mayor energía voy a tener, ¿de acuerdo? Y cuanto mayor energía voy a tener, ¿qué pasa? Que más probabilidad tienen de chocar entre sí.
porque lo que va a suceder es que los reactivos se están moviendo, ¿vale? Por ejemplo, uno y el otro, y cuando chocan los dos es cuando se produce la reacción química, ¿vale? Tienen que chocar, eso sí, con la energía necesaria, no vale cualquier energía. Entonces, cuando chocan con la energía necesaria se produce la reacción química, ¿de acuerdo? Que supongo que iban a decir esto, las moléculas de los reactivos se mezclan, pues están en continuo movimiento. Algunas chocan entre sí, pero no tienen suficiente energía para romper los enlaces. Algunas moléculas chocan con suficiente energía, rompen los enlaces y se mezclan de nuevo, ¿vale? ¿De acuerdo? La reacción se propaga al conjunto de las moléculas hasta que se agota la energía, ¿de acuerdo? ¿Qué decimos aquí? Lo que os está diciendo hace un momento. ¿Qué es lo que mide esa energía? La velocidad. La velocidad con la que se mueven. Cuanto mayor velocidad lleven las moléculas o átomos, más energía tendrán, más choques, más reactividad, ¿vale? O sea, lo primero es eso. ¿Por qué se produce la reacción? Porque las moléculas están chocando entre sí. Y en un choque de esos se quedan unidas. ¿De acuerdo? Bien, segundo, importante. Muy importante, fundamental. Conservación de la masa. Es decir, desde que se creó el universo, lo que sea, eso ya depende de vuestras creencias, lo que sí que es verdad que está constatado es que la masa es constante. Es decir, no se ha creado ni se ha destruido masa. Lo único que se ha hecho es transformarla. De hecho, se puede transformar incluso en energía mediante la ecuación de Einstein, ¿vale? Que no te vamos a ocupar. Pero la masa pasa a energía, la energía pasa a masa, pero no desaparece. No desaparece dejando un vacío. Desaparece, se convierte en energía y demás. En química no vemos esto. En química lo que vamos a hacer es que la masa que yo ponga será igual a la que obtenga. Y yo quiero decir, por ejemplo, imaginaos que yo hago un pan que tiene 1 kilo de harina, ¿vale? Voy a poner todo en kilos, 0,25 kilos de agua, 0,016 kilos de levadura y 0,05 kilos de sal. Si yo esto lo mezclo tal, lo uno, lo meto al horno y hago un pan, si suponemos que mi sistema está cerrado, y cuando digo que mi sistema está cerrado es que obviamente cuando yo meta este pan en el horno se evaporará agua, pero yo alrededor le voy a colocar un recipiente que no deja escapar el agua. Si yo peso todo lo que está dentro de ese recipiente, vapor de agua, el pan y demás, va a ser la suma de 1 más 0,25 más 0,016 más 0,05. Es decir, la masa se ha mantenido constante. ¿De acuerdo? Es lo que digo, el trozo de pan pierde masa porque se convierte en vapor, pero para eso le coloco un recipiente especial que no deje salir el vapor. Y todo lo que hay dentro de ese recipiente no se ha creado ni se ha destruido materia. Ni he creado más materia ni la he destruido, la he transformado. He convertido un polvo blanco, harina, un líquido como el agua, una levadura y sal, la he convertido en un trozo de pan. ¿De acuerdo? Pero la masa se ha conservado. Bueno, pues eso pasa a nivel atómico, en las reacciones químicas. Es decir, en una reacción química, lo que va a suceder es que el número de átomos que yo tenga al principio tiene que ser igual al número de átomos que yo tenga al final. Y esto es lo mismo, porque un átomo es masa, un átomo pesa, es decir, la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, ¿vale? En el fondo, la conservación de la masa. Lo que pasa es que nosotros, en vez de trabajar con masas, que es más engorroso, vamos a trabajar con átomos, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo sodio más cloro, yo lo que obtendré será cloruro sódico. Bueno, el cloro es diatómico. Vale, así, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es teórico. Aquí no he ajustado nada. Entonces, ahora hay que ver cómo aplico yo las leyes para que esto se cumpla. Y aquí tienes que diferenciar dos tipos de números muy importantes y muy diferentes. Primero, los que van aquí. Ahí hay un 1, cuando no hay nada hay un 1. Aquí hay un 2, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, estos números no se pueden tocar. Si yo toco esos números estoy cambiando la molécula o el átomo. Donde yo voy a poder tocar para ajustarlo va a ser aquí. Y el único sitio, aquí delante, aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Si no hay nada, también no hay números. ¿Vale? O sea, es decir, jamás podré tocar los números que están ahí. ¿De acuerdo? Nunca. ¿Vale? Solo puedo tocar los números que están aquí delante.
Solo esos. Estos nunca. Cambiaría de átomo. Cambiaría de molécula. Estaría cambiando lo que estoy haciendo, ¿vale? Es como si... Es lo que te digo. Yo puedo tocar esto de aquí. 1 kilo de harina. Pues lo toco. Pero si yo cambio la harina por, yo que sé, azúcar, ya no es lo mismo. Ya no sale pan. Pues aquí pasa igual. Yo puedo tocar la cantidad de sodio que pongo, pero en cuanto pongo aquí otra cosa ya no es sodio. Ya será otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que los átomos que estén aquí sean los mismos que aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí tengo, esto me dice que tengo, aquí hay un 1, ¿vale? Cuando no hay nada hay un 1. Un átomo de sodio. ¿Vale? Un átomo de sodio. Aquí tengo, fijaos, una molécula de cloro que está formada por 2 átomos de cloro. ¿De acuerdo? Cloro y cloro. Ojito con esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tengo una molécula que está formada por un átomo de sodio, y un átomo de cloro. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, fijaos, molécula en cuanto tengo 2 o más elementos. Aquí son unos elementos, pues lo llamo átomo. Aquí tengo 2 elementos, pues lo llamo molécula. Aquí tengo 2 elementos, sodio y cloro, lo llamo molécula. ¿Qué pasa aquí? Fijaos, tengo un sodio al principio. Esto es algo que es teórico, esto no está ajustado, esto no es la verdad, esto es lo que yo quiero que pase. Vamos a ver ahora qué proporciones, es decir, yo quiero tener esto, vamos a ver qué proporciones hay. Entonces, fijaos, yo aquí tengo un sodio, un átomo de sodio. En esta molécula tengo un átomo de sodio, perfecto, o sea, un sodio. Pero aquí, fijaos, tengo una molécula de cloro. Y una molécula de cloro tiene 2 átomos de cloro. Átomos, y recordad que son los átomos lo que tiene que ser igual. Número de átomos al principio igual de número de átomos al final. Entonces, si me vengo aquí, fijaos, aquí tengo un átomo de cloro. ¿Qué pasará? Pues que para que esto esté bien, yo aquí lo que tendré que hacer, fijaos, es lo siguiente. Poner aquí delante un 2. ¿A qué equivale este 2? A que tengo 2 moléculas de cloro, por tanto, 2 átomos de sodio y 2 átomos de cloro. ¿Vale? ¿Cuál es el precio que pago? Que ahora tengo 2 por 1, 2 átomos de sodio. Por tanto, pongo aquí un 2, para que esté igual. ¿Veis? ¿De acuerdo? O sea, sería 2 por 1, 2 por 1, 1 por 2, 2, pues lo tiene que ser igual. Me explico. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo... Imaginaos que tengo esto. Esto es una molécula de carbonato de calcio. Bueno, me da igual. Aquí tengo un átomo de calcio. Un átomo que sería este. Un átomo de carbono. Vale. Y 3 átomos de oxígeno. Esto es una molécula de carbonato de calcio. Vale. Imaginad que yo la cojo y hago esto. 3 por... ¿Vale? Recordad, estos no los he tocado. He tocado delante. ¿Vale? ¿Qué tengo ahora? Fijaos. Lo que me está diciendo es que tengo 3 moléculas de estas. Entonces serán estos mismos números, pero por 3. Es decir, aquí tengo 3 átomos de calcio. ¿Por qué? Porque cada molécula tiene un átomo de calcio. 3 por 1, 3. Tengo 3 átomos de carbono. 3 por 1, 3. Y tengo 9 átomos de oxígeno. 3 por 3, 9. Es decir, el número que va adelante multiplica esto aquí. Porque es como tener... Es como... Ese número tenéis que verlo así. Como si yo tuviese Ca... CO3, Ca, CO3, Ca, CO3. Es decir, esto es esto mismo de aquí. ¿De acuerdo? Y claro, tengo 1, 2, 3 calcios, 3 carbonos, 9 oxígenos. ¿Cómo es la forma abreviada? Multiplico el número que va delante por el índice que va debajo. Y repito, estos índices no se pueden tocar, porque entonces estaría cambiando de molécula. ¿De acuerdo? No se pueden tocar. Y eso es lo que vamos a utilizar para ajustar las reacciones, para conservar la masa. Por ejemplo, aquí tenéis la formación del ácido clorhídrico. Vamos a ponerlo aquí. El ácido clorhídrico, no tenéis que saber formulación, no le voy a preguntar. Hidrógeno más cloro para darme ácido clorhídrico. ¿Vale? Esto, repito, es lo teórico. Ahora, ¿qué número debe de llevar? Fijaos, aquí delante lo voy a poner en amarillo lo que no debía estar. Esto es como si hubiese un 1, esto es como si hubiese un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿De acuerdo?
¿vale? Esos amarillos los pongo porque, y en color tan feo que se ve tan mal, porque no quiero que los escribáis nunca. Entonces, ¿cómo haría? Fijaos, yo diría 1 por 2, 2. Aquí tengo, en esta parte tengo 2 átomos de hidrógeno. De hidrógeno, ¿vale? Es decir, hidrógeno, hidrógeno. Aquí, una por una, es una, es decir, aquí tengo uno. ¿Qué pasa? Que ya vamos mal, porque de aquí a aquí me habría desaparecido un hidrógeno. Ya hemos dicho que eso no puede pasar. No pueden desaparecer compuestos. ¿Qué es lo que haré? Pondré aquí delante un 2, como si tuviese 2 moléculas. ¿Por qué? Porque ahora 2 por 1 son 2. Y ahora sí que tengo 2 aquí, 1 por 2 y 2 aquí. Voy al cloro, 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Perfecto. Esto sí que es la reacción ajustada. ¿Vale? Aquí sí que se conserva. Aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, 2 moléculas. Es decir, si yo esto lo pongo de una forma abierta, lo que tendría sería 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de cloro, me da 2 moléculas de cloro y hidrógeno. Hombre, claro, si yo cojo uno de estos, lo uno con este, tengo una, y si cojo uno de estos, lo uno con este, tengo otra. Conclusión, no me ha sobrado ninguna, ni me ha faltado ninguna. Todo está utilizado. Y lo que quiero que veáis es, vamos a centrarnos en los números que van delante, que se llamarán coeficientes estequiométricos. Esto de aquí se llama este 1 y este 2. Se llaman coeficientes estequiométricos. Eso es una proporción. Es decir, vamos a hacer un poquito de hincapié en ellos, que luego os hará falta. Cuando es un 1 no se pone, o sea, esto estaría bien puesto así. Si le pongo el 2 delante, le pongo otro color. Esto así estaría perfecto, ¿vale? Lo que pasa es que lo voy a poner para que lo veáis. 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la receta. Es decir, lo que me está diciendo es que si yo quiero obtener ácido clorhídrico, de hidrógeno, si lo miro, necesito la mitad. Es decir, si aquí quiero 2, aquí necesito 1. Y de cloro necesito la mitad, ¿vale? Y si miro entre ellos, de estos necesito la misma cantidad. Entonces, esa proporción es la que se tiene que mantener. Por ejemplo, si yo digo, para una fabada, para 2 personas, ¿vale? 1 kilo de judías, un chorizo, una morcilla, ¿vale? Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, vamos a poner morcilla y aquí, por ejemplo, vamos a poner media morcilla, venga, 0,5, la mitad morcilla, vale. O 2, venga, vale. Una morcilla, 8, ahí está, me lo invento. Vale, ¿qué quiero que veáis? Esto es para 2 personas, 1, 2, 1, es decir, necesito el doble de chorizo que de judías, o el doble de chorizo que de morcilla, o si quiero verlo al revés, la mitad de morcilla que de chorizo, en fin. Si yo en mi casa digo, tengo 4 invitados, ¿cómo hago esta receta? ¿Me tendré que ir a un libro y buscar una para 4 invitados? No, porque lo que te estoy dando es una proporción. Tienes 4, es el doble. Entonces dirás, pues 2 kilos de judías, 4 de chorizo y 2 de morcilla. ¿Qué nos garantizamos al hacer esto? Que el sabor es el mismo. Hago más cantidad de fabada, pero tiene el mismo sabor que si lo hago para 2. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, dijese, bueno, pues en vez de eso lo que voy a hacer es coger, porque me da la gana, 1 kilo de judías, 1 kilo de chorizos y una morcilla. Ya lo que estoy haciendo es otra receta y el sabor será diferente, la he cambiado. Entonces, si yo, por ejemplo, imagina que tuviese 100 personas porque en un super banquete, necesitaría 100 kilos de judías, 200 de chorizo y 100 de morcilla. Esto es el mismo sabor que este de aquí. Bueno, los cocineros dirán que cuando cocinas para muchos no, pero bueno, a nivel científico es lo mismo. ¿Por qué? Porque has mantenido la proporción. Pues aquí pasa igual. Esa reacción, si a mí me apetece, yo sí que la puedo escribir de la siguiente manera. 100 hidrógenos más 100 cloros me van a dar 200 de HCl. ¿De acuerdo? La proporción es igual, lo mismo y la mitad. Pues ya está. Eso es lo que queremos con una ecuación. ¿Cuál es la norma? Normalmente lo que se dice es no pongas fracciones y utiliza los números más pequeños posibles. En este caso lo más correcto sería H2 más Cl2 igual
a 2 de HCl. Y si alguien tiene 100, que multiplique por 100, y si alguien tiene 1000, que multiplique por 1000. Pero insisto, siempre en los números que van aquí delante. Jamás podréis tocar estos de aquí. Estos están prohibidos. ¿De acuerdo? Esos números de ahí no se pueden tocar porque cambias el compuesto. Y es un poco lo que tenéis aquí. ¿Veis? ¿Vale? Aquí dice, fijaos, este ejercicio está con respecto a esto de aquí. ¿Vale? Entonces me dice, en el diagrama anterior, se refiere a este diagrama de bolas que tenemos ahí, pone con 1, 2, 3, 4, 5, con 5 moléculas de hidrógeno, con 5 también sería a ver si puedo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Va a dar lugar a 10 moléculas de ácido clorhídrico, ¿vale? ¿Veis? La proporción es igual que la anterior, pero multiplicada por 5 sería 5, 5, 10. La misma, la mitad, lo que hemos hecho antes, ¿vale? La proporción es igual, solo que en vez de 1 tengo 5, ¿vale? Entonces dice, la masa se conserva ya que tenemos átomos. Ahora me preguntan de átomos. Pues aquí tengo cada molécula, 1, 2, 3, tiene 2 átomos, entonces serían 10 átomos de hidrógeno y 10 átomos de cloro, ¿vale? Por tanto hemos conservado la masa. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, el modelo de partículas nos permite visualizar las sustancias que participan en una reacción química a nivel atómico, ya sea, bueno, pues eso es lo que vemos aquí. Ya se ha señalado que en el transcurso de la reacción se producen una ruptura de los enlaces según otros átomos. Vale. Ley de conservación de las masas, ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenéis el agua, por ejemplo, que es otro ejemplo. Fijaos, en el agua es curioso porque el agua son hidrógeno más oxígeno, para dar agua. Fijaos, recuerdo, no se pone, lo pongo ahora para que lo veáis, un 1, bueno, lo voy a poner así, un 1 y un 1, ¿vale? Eso es lo que tendríamos al principio como teoría. Entonces fijaos aquí, 1 por 2 es 2, 2 de hidrógeno, 1 por 2 es 2, 2 de hidrógeno, pero ojito, 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1, es decir, aquí tengo 1 de oxígeno solo. Cada molécula de oxígeno me da 2 oxígenos, repito, hay un doble enlace, pero no me interesa ahora. ¿Cuántas necesito yo de estas? Pues la mitad, porque con un solo oxígeno me vale, entonces pondría un medio. ¿Qué pasa? Fijaos, porque sería un medio por 2, cuidado con esto, un medio por 2, recordad que si yo multiplico esto me queda, ¿vale? 1, es decir, aquí tengo un átomo de oxígeno porque, repito, una molécula es esta, media molécula es un oxígeno, que es el que necesito aquí. ¿Qué pasa? Que la proporción es 1, un medio, 1, es decir, si yo lo miro este sería el doble de este y lo mismo que este. En lugar de utilizar fracciones, yo puedo multiplicar todo por 2. Fijaos, 2 de hidrógeno, 2 por un medio es 1, 1 de oxígeno, me va a dar 2 de agua. Comprobemos si es correcto. 2 por 2, 4, perfecto. 2 por 2, 4, perfecto. 1 por 2 es 2 y 2 por 1 es 2. Ahora está ajustado todo. Es la misma ecuación ajustada, pero en lugar de coger 1, he cogido 2. ¿Y qué ha pasado? Que me he quitado en medio la fracción. Es decir, yo puedo multiplicar por el mismo número todo y entonces me quito del medio la fracción. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja que tengo. Eso es lo que siempre se tiende a hacer, utilizar números enteros. Y repito, podéis haber cogido aquí 1000, 1500 y 1000. O sea, da igual, es una proporción. Este es el doble que este, o este es la mitad que este. Me da igual. Entonces aquí tengo 1000, aquí tendré 500. Pues aquí tengo 500, aquí tendré 1000. ¿De acuerdo? Y aquí voy a tener lo mismo que aquí. ¿Vale? O el doble que aquí. ¿De acuerdo? Es una relación, es lo que quiero que veáis, que es una relación. Bueno, según la reacción de síntesis del agua que acaba de ver, para que reaccionen completamente esa molécula de hidrógeno, 6. Fijaos, aquí me piden 6. Si yo pongo aquí, fijaos, esta sería el ajuste, ¿vale? Esto está así. Entonces serían 2, 1, 2, ¿vale? Si yo aquí pongo 6 de hidrógeno, ¿qué es lo que he hecho? Multiplicar este por 3. Pues entonces multiplico este también por 3. Tendrá que ser con 3 de oxígeno y el último también lo multiplico por 3, es decir, la única norma es que multipliquéis todos los números por el mismo. Si aquí tengo 6, que es este por 3, aquí tiene que haber este por 3 y este por 3, ¿de acuerdo?
¿vale? Es ahí. Entonces, según la reacción de síntesis del agua que acaba de ver, la reacción de 6 moléculas de hidrógeno serán necesarias 3 moléculas de oxígeno y al final se habrán formado 6 moléculas de agua. ¿Vale? O sea, multiplico todos los números. Una vez, eso sí, que tenga una ya ajustada. ¿Qué quiere decir ajustada? Que el número de átomos a la izquierda sea igual al número de átomos a la derecha. Y para eso multiplico estos números. 2 por 2, 1 por 2. ¿Vale? Que es lo que denominamos el ajuste de reacción química. ¿Vale? Lo que os he explicado. Aquí el ajuste se refiere a eso, con los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Que lo tenéis un poco... Por ejemplo, vamos a intentar ajustar estas. Vamos a ajustar esta de aquí. Bien, fijaos, en este caso tenemos la reacción 1, que es un átomo de magnesio más una molécula de oxígeno me da una molécula. Fijaos siempre los números que van aquí y el que va aquí. Cuando no hay nada es un 1. Entonces aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. 1 de magnesio, 1 de magnesio. Vale. Aquí tengo un 1. 1 por 2, 2. 2 oxígenos. Y aquí tengo un 1. 1 de magnesio bien, y un oxígeno. ¿Qué pasa? Que me faltan. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Se pueden hacer dos opciones. Y están las dos bien. Como hemos hecho antes. Multiplico aquí. Bueno, más fácil quizá va a ser, imaginaos, pongo aquí 2, ¿por qué? Porque 2 por 1 es 2, ya tengo los dos oxígenos. ¿Qué pasa ahora? Que tengo 2 magnesios, 2 por 1 es 2, pero no pasa nada, porque modo que otros 2. O sea, es decir, empiezo por este y digo 2 por 1 magnesio son 2 magnesios, 2 por 1 magnesio son 2 magnesios, 1 por 2 oxígenos son 2 oxígenos, 2 por 1 oxígeno son 2 oxígenos, está todo correcto, ¿vale? También podéis haber dicho lo siguiente, otra opción O sería, imaginaos como hemos hecho con el agua. Yo digo, necesito solo un oxígeno. Pues aquí pongo un medio. ¿Por qué? Porque un medio por 2 es 1, ya lo tengo. Como este no es muy bueno, con fracciones lo multiplico todo por 2. Y tengo, si multiplico por 2, tengo el de arriba. Son dos opciones igualmente válidas. ¿Vale? Da igual. Vamos con la reacción 2. Sería molécula de cloro más bromuro potásico. No os preocupéis por los nombres porque no lo voy a preguntar. Me da bromuro potásico más bromo 2. Bueno, bien. Fijaos, aquí tengo 1 por 2 es 2, 2 cloros. Aquí tengo 1 por 1 es 1, un cloro. Aquí automáticamente voy a poner un 2. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que 2 por 1 sean 2, ya tengo los 2 cloros. ¿Qué pasa? Que tengo aquí un bromo, 1 por 1 es 1. Fijaos en el número que va aquí y aquí. Si no hay nada es un 1, recordad. Y aquí tendría 2 por 1 es 2, por tanto aquí pondré un 2. Ya tengo los potasios y vamos a ver el bromo. 2 por 1 es 2, 1 por 2 es 2. Ya está ajustado correctamente. ¿Vale? Vamos con el último. O sea, con el último no, con la tercera. Aquí sería metano más oxígeno me da dióxido de carbono y agua. Bueno, vamos a ver. Recordad, y os lo repito, que el ajuste se hace a este nivel. Todos estos átomos tienen que ser igual a todos estos átomos. Lo digo porque en este caso aquí hay oxígeno en las dos moléculas. Por tanto hay que tratarlo los dos, ¿vale? Fijaos, aquí tengo delante un 1. 1 por 1 es 1, un carbono. Aquí hay un carbono. De momento no lo tengo que tocar. Aquí tengo 4. 1 por 4, 4. ¿Vale? 4 hidrógenos. Aquí tengo 2. Y aquí no hay. Por tanto aquí pondré un 2. Porque recordad que este no lo puedo cambiar. Entonces 2 por 2, 4. Bien, vamos con los oxígenos. Aquí tengo 2 y aquí tengo 2 que me da este. Y tengo 2. 1 por 2 es 2. Y aquí tengo 2 por 1 es 2. Es decir, este me da 2 oxígenos. Este me da 2 oxígenos. Por lo tanto tengo 4 oxígenos. ¿Qué necesito aquí? Poner delante un 2 para que 2 por 2 sean 4. Y ahora ya estaría ajustado correctamente. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos un carbono, 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos 4, aquí está, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos con el último. El último más complicado no sería pregunta de examen, ¿vale? Sería F2 o 3, ¿vale? Más carbono para darnos hierro más CO2. Vale. En este caso repito que no sería pregunta de examen, ¿vale? Es más complicado porque se desajusta. Entonces aquí
lo más fácil que hago es primero ajustar los oxígenos. Y fijaos que lo más sencillo es, pongo aquí un 3 para que sean 6 y aquí pongo un 2 para que sean 6, ¿vale? ¿Qué pasa? Tengo 3 carbonos, pues 3 carbonos, y tengo ahora 4 hierros, pues 4 hierros. Ya digo que este es más complicado de lo que hay. Este 4 no sería un examen, ni de lejos, ¿vale? Pueden ser alguno de los otros, pero sí. Bien, ahí tenéis la que hace, ¿vale? Bueno, a partir de aquí nada. Reacciones entre partículas no lo voy a preguntar. Así que bastante tenemos ya con esto. Un momento. Bueno, seré capaz. Vale. Reacciones entre partículas nada. De todo el tema este de reactivo limitante tampoco. Fuera. Reactivo limitante es nada. ¿Vale? Fuera. Bueno, en la manipulación simplemente que sepáis un poco, lo veáis, pues básicamente, y sí que importante, que veáis que en casa tenemos compuestos químicos como es el amoníaco, como es la lejía, todos los productos de limpieza son compuestos químicos fuertes. Y si los mezcláis, estáis haciendo una reacción química, ¿vale? Y como dijo aquella, la he liado parda. Es decir, cuando tú mezclas para limpiar en casa lejía, amoníaco tal, haces una reacción química que puede provocar vapores tóxicos para ti, para tus hijos y para tus mascotas, que tienen menos masa que nosotros y por tanto son más sensibles a eso. ¿De acuerdo? Entonces cuidado con mezclar ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esto nos da, tampoco voy a poner el examen nada de esto. Bueno, no mezclar productos diferentes, tenéis un poco aquí la historia, nada. Eso es reciclar toda esta parte, nada, ¿vale? No me interesa. Símbolo de peligrosidad, así saberlos, ¿vale? Esto sí. Sí, por lo menos que lo sepáis, que es altamente inflamable, comburente, corrosivo, fácilmente inflamable, nocivo, irritante, peligroso para el medio ambiente y tóxico, ¿vale? Supongo que sepáis lo que hay. Entonces, tóxico, pues ya sabéis, calavera, ¿de acuerdo? Inflamable, llama, corrosivo, tubo y mano, y nocivo, aspa, lo tenéis aquí, ¿vale? Simplemente que sepáis un poco de eso. De la vida cotidiana nada, lo podéis leer si queréis, que está bien. Una animación, ahí tenéis, bastante interesante. Y la industria química tampoco, de esta parte nada, ¿vale? No me interesa esto. La química y medio ambiente está muy bien también, la atmósfera, los residuos, pero nuevamente lo leéis para que tengáis una idea, pero no es de este tema, no son de los puntos que a mí ahora mismo, tal y como está el asunto, me interesa. Vale, química y salud, esto nada, ¿vale? Cuanto a esta última parte, nada, ¿vale? Y pasamos a los ejercicios. Voy a hacer otro vídeo con los ejercicios, ¿de acuerdo? Voy a guardar este y hago otro vídeo.